¿Se imagina tener la casa de uno llena de lámparas de esos colores? Tiene que darse la vuelta y disfrutar en vivo de esta experiencia tan hermosa. Pero bueno, vamos a hablar de todas aquellas mujeres que podemos eventualmente ser propensas, por ejemplo, al asma, fatiga crónica, alergias, fibromialgia, dolores pélvicos, la azúcar alta y hasta la esterilidad, porque todas podrían tener alguna relación en hacernos propensas, valga la redundancia, a padecer de endometriosis. Así que vamos a examinar con profundidad este tema y lo vamos a hacer de la mano del ginecólogo, el doctor Ariel Pérez. Doctor, muy buenos días. Muchas gracias. Un placer tenerlo aquí. Igualmente, un placer. Doctor, ahora enumeré un montón de padecimientos que a lo mejor podrían tener, digamos, relación total en que nosotras pudiéramos padecer endometriosis. Correcto. ¿Esto es así, doctor? Sí, los últimos estudios y las últimas teorías del origen de la endometriosis se ha enfocado sobre todo en el factor inmune. Eso significa que ya sea que venga con una propensión genética a padecer el problema inmune o que el problema inmune lo adquiera ya después de nacida, son estas pacientes que cualquier manifestación de cualquier otra enfermedad inmune podría ser un signo que al tener dolor pélvico se asocia a que pudiese tener una mayor probabilidad de tener endometriosis. Voy a poner un ejemplo. Hay varias teorías para poder determinar, hay varias teorías que hablan del origen de la endometriosis. De lo que puede provocarla, las digamos. causas. Ajá. Okay. Entonces, la más fuerte es la teoría de la menstruación retrógrada. ¿Eso qué significa? Que en las primeras reglas de la adolescente, ella, además de menstruar y salir el sangrado a través de la vagina, menstruaba a través de las trompas uterinas, o sea que salía el sangrado transvaginal y salía también por las trompas uterinas, quedando estos residuos, estas células de tejido endometrial que viene con la sangre, también quedaban en la parte interna de la pelvis, pero en esta parte interna de la pelvis solo se da endometriosis en las que tienen el problema inmune. O sea, estas pacientes que tienen un problema inmune que también se puede manifestar como cualquier otra enfermedad inmune, como fibromialgia, como enfermedad reumática, con cualquiera de las que usted acaba de mencionar. Ahora, si pudiéramos hablar de los síntomas de este padecimiento, es decir, si estamos hablando de una chiquilla que en su primera regla o en sus primeras tiene esta situación, ¿en cuánto tiempo, verdad, hablaríamos de ya padecer de una endometriosis? ¿Esto viene poco a poco o realmente es algo que se formaría más adelante? ¿Qué síntomas podemos notar? Correcto. Al principio, en las primeras reglas, la muchachilla o la joven puede presentar en su pubertad, en sus primeros 2-3 años, algo que se llama dismenorrea primaria. No es nada más que la manifestación de las contracciones del útero. El útero se contrae para poder descamar la parte superficial del endometrio, que cae como si fuera sangrado, que cae en forma de sangre, y esas contracciones del útero son las que producen el dolor. Entonces, esas contracciones se dan a expensa de las prostaglandinas. Por eso es que le dan Dorival, cualquiera de estos medicamentos antiprostaines o antiprostaglandínicos, que al disminuir las prostaglandinas se le quita el dolor. Pero después de 3 años, si la muchacha sigue con el dolor y no se calma este dolor con el medicamento analgésico, con el inhibidor de las prostaglandinas, hay que sospechar que probablemente tiene focos de endometriosis, ¿ya? Que se originaron en los primeros 3 años por la menstruación retrógrada, o sea que menstruaba también a través de las trompas, además de transvaginalmente. En el caso, por ejemplo, de que el analgésico o el medicamento, ¿verdad? Este que usted mencionaba no funcione, ¿cómo proceder? Lo primero es que tiene que buscar asesoría médica de cualquier ginecólogo. El ginecólogo va a llevar ciertos pasos. El primer paso ante una paciente que tiene dolor pélvico, 16, 17 años, que ya ha tenido ya varios años de que le haya venido la regla, es darle anovulatorios. Se le da anovulatorios porque la endometriosis crece a expensa de los estrógenos. Entonces, o sea, nos complican los estrógenos en ese momento. Correcto. Entonces, con cada ciclo menstrual, crecen o aumentan en sangre los niveles de estrógeno debido a que crece un folículo, el folículo que va a romper, que va a ovular, ¿ya? Entonces, si hay aumento en los niveles de estrógeno, si hay ovulación y por subsecuente hay aumento en los niveles de estrógeno, la paciente va a tener crecimiento de los focos de endometriosis. Y cuando los niveles de estrógeno
y de progesterona caen, la parte superficial de estos focos de endometriosis va a sangrar, igual que hace el endometrio. Como la regla, digamos. Como la regla, va a tener Ajá. una regla dentro de la pelvis y eso va a producir distensión abdominal, distensión de los intestinos y un dolor intenso a nivel pélvico. Ahora, la endometriosis solo se acomoda ahí en la cavidad pélvica porque generalmente, ¿verdad?, nos ubicamos en esta zona. O es endometriosis, esto que crece, porque ahora usted decía en las trompas. Correcto. Se puede ubicar en diferentes lugares. Correcto. Lo más común es la cavidad pélvica por proximidad. Saliendo de las trompas, lo que va a encontrar son los ovarios, quizás el apéndice fecal, la vejiga, con la posición erecta de nosotros, los seres humanos, puede afectar también el recto, la vejiga y todo lo que está cercano al útero, ¿ok? Sí. Lo primero que afecta usualmente es el útero, la parte de lo que se llama el fondo de saco posterior, o sea, el área que está detrás del útero, que es precisamente por la posición de la persona. Pero también se puede diseminar el resto del abdomen. Se puede diseminar, se puede encontrar en hígado, se puede encontrar en el estómago. En otros órganos sí, también. incluso hay varias teorías. Les mencioné que habían 12 teorías. Hay una que se llama teoría de Alban. Hay teoría también de diseminación hemática, o sea, a través de la sangre. Diseminación linfática, a través de los vasos linfáticos. Y se ha encontrado endometriosis hasta en los pulmones. Paciente que cuando le viene la regla tose con sangre. Wow. Entonces, son casos raros. Claro. Por supuesto, pero sí se ha logrado encontrar. Ahora, doctor, si vamos examinando, digamos, examinémonos a nosotras las mujeres, pero por grupos, ¿verdad? Por ejemplo, si hablamos de chicas de 20 a 30, ¿cómo se manifestaría la endometriosis? La mujer joven, que es una mujer de entre los 20 y 30, bueno, 40 todavía, pero digamos entre los 20 y los 40. 40 y tantos. Estas muchachas se le va a manifestar como un dolor y usualmente ya están en la edad de concebir, en la edad que ya quieren tener hijos. Sí, claro. Entonces se va a manifestar como dolor al tener la menstruación y dolor, dolor incluso al tener relaciones sexuales, que puede darse, también se llama disquexia, dolor al defecar, dispareunia, dolor al tener relaciones sexuales y infertilidad. Por eso es que el 30% de mi consulta son pacientes que tienen algún grado de endometriosis porque tienen algún problema para concebir y no logran embarazo por más de que hayan tenido más de un año de exposición Claro. y relaciones sexuales sin anticoncepción. Ahora, doctor, nos empiezan a consultar desde casa y hay una señora que nos pregunta que ella tiene mucho dolor, ¿verdad? Y lo que hace es tomarse las pastillas para aliviar el dolor, que en el momento tienen un efecto positivo, pero luego le han dicho que tiene muchísimas adherencias, incluso hasta el dolor muchas veces está vomitado. ¿Cuál sería el criterio y recomendación en este caso? Bueno, si a ella le persiste el dolor, a pesar de utilizar los analgésicos, debe acudir a un especialista en ginecología, que somos los especialistas que vemos estos casos. La endometriosis pudiese crear, además de dolor, adherencias a nivel pélvico, que puede ser del útero a la pared posterior, de la pared posterior del útero al recto, puede ser incluso a vejiga. Las trompas pueden acartonarse y pegarse a los ovarios o inclusive al apéndice fecal o el ciego, que es un intestino que pasa cerca. Y todo ese tipo de adherencias causa dolor, porque hay órganos que tienen algo que se llama peristalsis. Por ejemplo, los intestinos se mueven para poder que transite los alimentos a través de él. Y también las trompas de falopio se mueven, una vez que capta el óvulo, se mueven para ayudar al movimiento del ovocito hacia adentro del uterino, de la cavidad uterina. Entonces, la peristalsis es la que causa el dolor en estos casos y es aconsejable que acuda con un médico porque es muy probable que necesite hacerse una laparoscopía, que es la forma indicada de hacer el diagnóstico. La laparoscopía es la inserción de un lente a través del ombligo para poder ver la cavidad pélvica y el resto de los órganos y ver los focos de endometriosis, biopsiarlos, que hoy día se hace una biopsia y se manda un corte del tejido que está afectado, se manda a patología y quemar el resto que ya sea más superficial, ¿verdad? Entonces, es importante que acuda al médico
para que le programe la laparoscopía, pueda estadiar el grado de endometriosis y así darle el tratamiento más indicado. Doctor, usted mencionó algo importante, el dolor, y precisamente hay una muchacha de 30 años aproximadamente que nos cuenta que tiene 2 hijos, que posterior a sus 2 embarazos sangra regularmente, pero son sangrados abundantes y con un dolor tremendo, que si esto podría ser un aviso de que a lo mejor tiene una endometriosis. Es una probabilidad la endometriosis dentro de la... sus hijos... si lo tuvo a través de cesáreas o cualquiera de otro procedimiento quirúrgico, también pueden ser adherencias, ¿verdad? Que se puedan estar manifestando, no necesariamente endometriosis. Entonces, lo indicado en estos casos es que acuda al médico para que le haga un ultrasonido, a ver si no tiene quistes, hemorrágicos, otras manifestaciones, aunque el 90% de la probabilidad es que sí sea una endometriosis, ¿verdad? Ok. Doctor, cuando hablamos de tratamientos hormonales, en el caso de las mujeres que ya estén diagnosticadas de endometriosis, ¿cómo puede ayudarles este tipo de tratamiento? Los tratamientos hormonales, ya sean pastillas anticonceptivas o inyecciones que son análogos de la GnRH que también bloquean la ovulación, las pastillas anticonceptivas son también anovulatorios. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Es que la paciente no ovula, no se desarrolla el folículo, el crecimiento del folículo dentro del ovario. Al no desarrollarse el crecimiento de este folículo dentro del ovario, no hay aumento en los niveles de estrógeno, porque el estrógeno es secundario al crecimiento del folículo en el ovario. Y el estrógeno es el que hace crecer los focos de endometriosis. Entonces, si no hay crecimiento de foco de endometriosis, porque no hay aumento de los estrógenos, esa es la forma indicada, ¿verdad?, en la que se está abordando hoy día los casos de endometriosis, disminuyendo el crecimiento del estrógeno. Hay una salvedad aquí. El tratamiento puede ser a corto plazo o un tratamiento a largo plazo. Y todo debe ir orientado al deseo de la paciente. Si la paciente desea quedar embarazada, el tratamiento no es con anovulatorios, porque necesitamos... la ovulación es un paso obligado para poder quedar embarazada, ¿me explico? Pero si la paciente lo que desea nada más es controlar el dolor, ahí sí está indicado el uso de anovulatorios, ya sea orales o inyectados, aunque los inyectados no se pueden utilizar por más de 6 meses porque pueden producirle osteoporosis. Son tan fuerte el bloqueo que produce a nivel de los ovarios que el nivel de estrógeno es tan bajo que puede producirle osteoporosis. O sea, los estrógenos son necesarios en nuestro organismo para evitar la osteoporosis y otros síntomas, resequedad vaginal, deseo sexual, depresión, todo eso es, el estrógeno es muy importante. En ese caso hay una balanza, digamos. Sí, los anovulatorios son un poco más indicados. Las inyecciones están básicamente reservadas para tratamientos cortos de 3 a 6 meses en las pacientes que ya se le hizo una laparoscopía y se estadió, se hizo un estadiaje a ver qué nivel de endometriosis tiene, si es un grado 1, grado 2, grado 3 o grado 4. El grado 1 es un foco de endometriosis aislado, usualmente detrás del útero, un foco aislado en la cavidad pélvica. El grado 2 es cuando tiene más de uno. El grado 3 es cuando ya involucra trompas uterinas, involucra ovario. Ya está más expandido, más expandido, sí, pero no... Todos son órganos pélvicos, no involucra... No ha pasado a otros órganos. Y el grado 4 es cuando ya involucra lo que es el recto, la vejiga, el apéndice fecal, otros órganos que están no necesariamente en la cavidad, ¿verdad?, pélvica. Doctor, tenemos otra consulta de una amiga televidente que ella dice que tiene 41 años, sus reglas son sumamente abundantes, la sangre es muy oscura, muy dolorosa y dice que cuando tiene relaciones sexuales le duele mucho. Es muy probable, la endometriosis es uno de los diagnósticos a descartar. Probablemente tenga más del 50% de la probabilidad de que sea una endometriosis. Pero también hay que hacerle un ultrasonido y ver el nivel de engrosamiento endometrial, porque no necesariamente la endometriosis es cuando el endometrio está en la parte externa del útero, pero también hay casos de hiperplasia endometrial, que es el engrosamiento endometrial, que pudiesen producir síntomas similares. Y también hay otros dolores pélvicos que pueden ser originados por otras causas, por ejemplo, los fibromas uterinos, ¿verdad?, rupturas de un quiste de ovario. Entonces, es mejor que acuda al médico
para que el médico determine a través de un ultrasonido si es necesario hacerle o no una laparoscopía, si su probabilidad de tener endometriosis es muy alta, Claro. o si se puede manejar inicialmente con anovulatorios para ver lo que se llama una prueba terapéutica. Ok, para Una ver prueba si terapéutica, digamos. si funciona, Exacto. si funciona, no necesita la laparoscopía. Pasar al siguiente paso. Exacto. Ok, ahora, ¿qué pasa? Tenemos otra amiga televidente que dice que ella tiene reglas dolorosas, ¿verdad? Pero que a ella le diagnosticaron un quiste anexial. De hecho, nos habla de que tiene solo un ovario, el ovario derecho. ¿Tiene alguna relación? ¿Podría? Sí, si le quitaron un ovario, es probable que ese ovario se lo hayan quitado por una endometriosis. Okay. La endometriosis, cuando afecta a los ovarios, produce mucho dolor. Y como la endometriosis usualmente es recidivante, o sea, uno la trata Ajá. y cuando le quita el tratamiento vuelve, ¿ya? Y también es progresiva, o sea que si uno no le da Toda endometriosis. la endometriosis usualmente es progresiva y es recidivante. Entonces, ¿qué sucede? Estos casos en que los tejidos endometriales, uno le da tratamiento y le quita el tratamiento, vuelve a crecer los focos de endometriosis. Ay, o sea, es que hay que estar encima. Sí, entonces por eso es que interviene ahí el factor quirúrgico, la laparoscopía, para tratar de quemar los focos de endometriosis. Y al quemar los focos de endometriosis o biopsiar los focos de endometriosis y quitar los focos de endometriosis, hay varios años, pueden ser 1 o 2 o hasta 3 años, sin dolor pélvico intenso y que haya una mejoría franca. Ahora, doctor, en este mismo caso que mencionábamos de esta muchacha con un solo ovario, ella la pregunta que hace es, ¿puedo tener hijos? Claro, por supuesto, tiene el otro ovario, debiese de ser evaluada por un médico correspondiente en la especialidad de medicina reproductiva y para valorar a ver si el otro ovario tiene suficiente reserva de óvulos, si le quedó, como ya le quitaron la mitad, o sea, le quitaron un ovario, los 2 ovarios llevan el 100% de la reserva de óvulos. Si le quitan uno, ya quedamos con la mitad de la reserva de óvulos. Claro. Pues como ya le quitaron la mitad de la reserva de óvulos, a ver si con el que le queda es suficiente, ¿verdad? Entonces hay forma de evaluarlo a través de estudios sanguíneos. Por ejemplo, la hormona antimuleriana, la FSH, el segundo día de la regla, son hormonas que nos ayudan a determinar la reserva de óvulos y tener una idea de qué posibilidades pudiese tener esta persona para lograr embarazo. Ok. Ahora, doctor, nos escribe una mamá preocupada por su niña de 18 años o su muchacha de 18 años y nos dice que tiene los periodos muy irregulares y que además también fue diagnosticada de ovario poliquístico. Si esto de alguna manera también podría ser un llamado. Es probable que no esté asociado a la endometriosis. La endometriosis usualmente no se asocia con irregularidad menstrual. El ovario poliquístico sí. Okay. Y es que son 2 patologías que muy comúnmente en 1 de cada 3 pacientes pueden coexistir. Una paciente con endometriosis puede tener ovario poliquístico. Si esta muchacha, si su hija no tiene dolor con la regla, es probable que su padecimiento de irregularidad menstrual sea un ovario poliquístico innato. De eso también hay 4 grados. El ovario poliquístico se califica, ¿verdad?, en grado 1 cuando tiene 6 folículos, que son las cavidades negras que se ven por ultrasonido, de 6 a 10 folículos. Grado 2 de 11 a 15, grado 3 de 16 a 20 y más de 20 en cada ovario se considera una endometriosis, ovario poliquístico grado 4. Dependiendo del grado de ovario poliquístico va a ser el problema anovulatorio. Usualmente el 1 y el 2 no dan tanto problema para ovular y por ende no van a tener retraso menstrual. El grado 3, o sea, de 16 folículos en adelante, es probable que va a tener un atraso menstrual y una irregularidad menstrual. Eso se trata de una forma diferente a la endometriosis porque son patologías diferentes, aunque puedan coexistir, son patologías diferentes. En ese caso yo también le recomendaría ir a un médico, pero el problema con esto es que muchos médicos tratan el ovario poliquístico con pastillas anticonceptivas. ¿Cierto? Y la realidad es que ese no es el tratamiento indicado para el síndrome de ovario poliquístico. Voy a explicarle algo sencillo. Si usted tiene un acné, un grano, lo que coloquialmente, popularmente se conoce un grano, usted tiene 2 opciones. Usted va al dermatólogo para que el dermatólogo le dé el tratamiento adecuado, una pomada que hace que seque el grano, ¿verdad? O usted puede ponerle maquillaje. Taparlo. La pastilla anticonceptiva es como ponerle maquillaje a un grano. Okay. Tapas el asunto y ella va a tener la regla todos los meses,
¿verdad? Pero es Pero la el regla de problema la interno no lo hemos solucionado. es la regla de la pastilla. Sí, claro. No le vas a solucionar el problema de ovario poliquístico. Claro, claro. Entonces, la recomendación en este caso es que acuda al médico para ver si el ovario poliquístico es idiopático, si es dependiente de aumento de la insulina, cualquier cosa que es, porque el tratamiento del ovario poliquístico es mejorar la calidad de vida. Perfecto. ¿Eso qué significa? Hay que hacer ejercicio, tienes que comer menos carbohidratos, quiere decir que pues, tu dieta no es balanceada, tienes que ir a un nutricionista que te ayude a balancear la dieta. Claro. Entonces, son dos patologías que se tratan de forma diferente. Bien, doctor, tenemos a otra amiga que tiene 45 años, ella tiene mucho dolor abdominal, ella le cortaron hace 5 años aproximadamente los tubos y dice que cada vez que le viene la regla o la menstruación, tiene náuseas, le duele el cuello, le duele la cabeza, pero así molesto. Si antes de la cirugía ella no tenía dolor, es probable que eso no sea endometriosis. Ok. O sea, porque al cortarle las trompas, ¿verdad? Es muy probable que no haya sangrado hacia adentro de la pelvis. ¿Me Sí, explico? No haya sí. menstruación retrógrada. Claro. ¿Ya? Lo que sí puede tener es distensión de las trompas y manifestaciones por la distensión de las trompas. Las trompas pueden incluso llenarse no solamente de sangre durante la regla, pueden llenarse de moco, de líquido y producir algo que se conoce como hidrosalpinx, que es líquido en la trompa, y eso puede manifestarse, puede producirle cualquiera de esas manifestaciones que ella está diciendo. Entonces, lo recomendable es que vaya a un médico, le hagan un ultrasonido pélvico, vean cómo están las trompas y vean en qué le pueden ayudar, porque probablemente necesitaría una asistencia médica en eso. ¿La endometriosis puede causar esterilidad, doctor, si no Por se supuesto, trata? sí. La endometriosis son focos de endometrio en la parte externa del útero, que cuando afectan el ovario pueden disminuir, pueden profundizar en el grosor, el estroma del ovario, y pueden disminuir lo que se llama la reserva de óvulos que tiene el ovario. Al disminuir la reserva de óvulos, disminuye también la calidad de los óvulos y la paciente deja de ovular óvulos de calidad. Incluso puede ser que no ovule, ¿ya? Okay. Porque le llegue lo que se llama la falla ovárica o menopausia precoz. O sea, que se le adelante 10 años la menopausia. Bien. ¿Okay? Y también puede producir que se cierren las trompas uterinas. Y es como si le hubieras hecho una salpingectomía. Al tener las dos trompas cerradas, en las trompas uterinas es donde debe darse normalmente la fertilización de los óvulos y su subsecuente crecimiento de los siguientes 5 días, porque cae hasta el 6º día dentro del útero. Entonces, las trompas uterinas son importantísimas. Sí, claro. Ahí claro. es donde entra en juego las técnicas de reproducción asistida. La única técnica que puede sustituir una trompa uterina es la fertilización in vitro, en donde se inyecta el espermatozoide dentro del óvulo para inducir la fertilización. Fertiliza más o menos el 60-70% de los inyectados y progresan 5 días en una incubadora para ver cuáles son los que llegan vivos al 5º día y transferirlos de vuelta al útero. Bien, doctor, para terminar con la última pregunta de nuestras televidentes, que hay una mamá que dice, bueno, mi hija tiene toda esta sintomatología, ¿qué podemos hacer para prevenir, verdad? ¿Cuál es el primer paso para adelantarnos a la situación? Acudir al médico. Okay. Tiene que acudir al médico y que el médico, dependiendo de la edad, si tiene 16 años, ya es candidata a hacerse una prueba terapéutica. Okay. ¿Okay? Es difícil considerar hacerle una prueba terapéutica con gestágenos orales o anticonceptivos orales en pacientes menores de 16 años porque se cierran las epífisis, los estrógenos que le puedes dar, pueden cerrar las epífisis y disminuye el crecimiento. Wow, Entonces tiene que ir al médico que sepa qué es lo que está haciendo, ¿verdad? Claro. Muy probablemente antes de los 16 años se le den solo analgésicos y se le mejore la calidad de vida. A esperar. ¿Verdad? Pero después de eso puede ser que haga la prueba terapéutica. Y la prueba terapéutica con los gestágenos orales y los analgésicos es importante para evitarse tener que someter a todas estas pacientes a laparoscopías. Perfecto, doctor, muchísimas gracias. A usted, doña Patricia. Fue un placer conversar con usted y de verdad pues involucrarnos y tener cada vez más conocimiento sobre este tema. Que pase un feliz día, doctor. Igualmente, un placer. Pero ¿saben qué? Estamos regalones y Vero más regalona que nunca. A ver, ¿qué noticia nos tenés, Verito?